El tema que vamos a compartir hoy se llama torta no volteada. Oseas capítulo 7, versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice: los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido y por el otro lado está crudo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso a la palabra del Señor. El Señor habla de que su pueblo parece una torta no volteada. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una torta no volteada? Que por un lado queda cruda y por el otro lado queda bien o queda quemada, ¿cierto? Si usted pone una arepa, una torta de carne, cualquier tipo de torta y no la voltea, pues va a quedar bien por un lado, si descuida queda quemado y por el otro crudo. Ahora, le pregunto yo algo: ¿usted cree que una torta no volteada sabe bien? ¿Es comestible? Debe saber horrible, ¿cierto? Y el Señor dice: mi pueblo parece una torta no volteada. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Y vamos a hablar de algunas cosas. ¿Cuándo somos tortas no volteadas? Cuando eres uno por fuera y otro por dentro. O sea, por fuera te ves bien cocido, pero por dentro estás crudo. Ese era el problema de los fariseos. Mateo 23, 25, mire lo que dice la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Imagínese usted un vaso o una taza que por fuera se vea blanquita, pero por dentro esté lleno de tierra y de estiércol. Por fuera usted podría ser engañado, pero la pregunta es: ¿se tomaría usted un líquido ahí? Ahí preferiblemente, ¿usted qué prefiere? ¿Que esté limpia por fuera o por dentro? Pero ¿cuál es la idea? Que esté limpio por los dos lados. Y resulta que este era el problema de los fariseos, que por fuera ellos se veían muy bien, pero el Señor Jesucristo les dijo: pero ustedes por dentro están llenos de robo y de injusticia. Dice el Señor, mire, el Señor Jesús les trataba fuerte. Mire lo que les dijo: fariseo ciego, limpia primero lo de ¿qué? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Él no dijo que lo de fuera no fuera importante, sino que la prioridad estaba ¿dónde? Adentro. Dijo: limpie primero adentro para que también lo de afuera quede limpio. Y dice el versículo 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran, ¿sé qué? Se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es un sepulcro. Por fuera se ve bonito en mármol y con flores, pero por dentro, ¿qué hay? Putrefacción, olor terrible, corrupción. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lamentablemente ustedes saben que dentro del cristianismo tristemente se ve mucho eso, que mucha gente se preocupa grandemente por la apariencia exterior y le dan una gran importancia al exterior, que la falda esté larga, que la manga esté larga, que el pelo esté largo y que la lengua esté larga, todo largo, ¿verdad? Y piensa que eso es estar bien con Dios, o que usted tenga un saco, buenos zapatos brillantes y una gran corbata, y que eso realmente es la prioridad. Y la verdad, lo que dice el Señor es que lo primero que hay que limpiar es lo que está adentro, porque cambiarse la falda, el pantalón y ponerse un saco y una corbata es fácil, eso lo hace cualquiera, pero cambiar el corazón adentro es otra cosa. Entonces, cuando una persona simplemente le preocupa mostrarse de una manera que la gente se impacte, pero no está preocupado por su interior, hay un problema. O al revés, por ejemplo, también se ve mucho gente que por dentro supuestamente son muy espirituales, pero por fuera, ¿cierto?, hay otra cosa, y eso también da una torta no volteada. Por ejemplo, uno ve publicaciones con mujeres mostrando los senos, desnudas, semidesnudas, y publican: el Señor es mi pastor, nada me faltará, bendecida y prosperada. ¿Y cuántos saben que eso es una torta? Porque nadie está escuchando el Señor es mi pastor. Todo el mundo está ¿qué? Enfocado en la parte cruda, en lo que nada me faltará, no le falta taparse un poquito, ¿sí? Entonces, la idea es que la torta esté bien por un lado y por el otro, que uno esté bien por dentro y por fuera. ¿Listo? 2. Cuando somos tortas no volteadas, cuando somos una persona en un lugar y otra persona en otro lugar. Eso es ser una torta no volteada. Cuando en la iglesia soy uno y en la casa soy otro, por ejemplo, es un problema que afecta mucho, y que les voy a poner un ejemplo bíblico. En Gálatas capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro. ¿Cuántos han leído eso? Donde lo confrontó y le dijo: Pedro, estás mal. ¿Cuándo? Ojo que si le pasó esto a Pedro, le puede pasar a cualquiera. Está en Gálatas 2:11, donde dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable, porque antes de que llegaran algunos de los judíos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron,
comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, que era un gran hombre de Dios, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban correctamente como corresponde a la integridad, diga conmigo, integridad del evangelio, ahí fue cuando el apóstol Pablo reprendió públicamente a Pedro. Les explico. En aquel tiempo los judíos no se mezclaban con los gentiles, porque los gentiles eran considerados pecadores, pueblo no de Dios. Pero el Señor empezó a mover la iglesia para ganar al pueblo gentil. Y Pedro compartía con los gentiles, pasaba con ellos, comía. Pero había gente dentro de Jerusalén que no estaba de acuerdo que les predicaran a los gentiles, o que los gentiles se tenían que circuncidar. Entonces, cuando Pedro veía que llegaban los judíos, dejaba de charlar con los gentiles, se apartaba como si no estuviera compartiendo con ellos. Y ahí es cuando uno actúa como una torta no volteada, cuando uno actúa de una manera delante de unas personas y actúa de otra manera delante de otras personas. Es un grave error que podemos cometer nosotros. Si tú eres una persona en la iglesia que aparentemente se va bien, pero en la casa gritas, eres terrible, ves pornografía, actúas mal, tratas mal a tu esposa, etcétera, eres una torta no volteada, porque por aquí muestras una cosa, pero por allá muestras otra. O cuando tú de frente hablas una cosa y a las espaldas dices otra. ¿Cuántos saben que hay gente así? Ay, de frente, pastor, Dios lo bendiga, Señor, y por detrás. Entonces uno es una torta no volteada. ¿Listo? Número 3. ¿Cuándo somos tortas no volteadas? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. ¿Listo? ¿Cuándo qué? Decimos una cosa y hacemos otra. Mire lo que dice la Biblia, Mateo 23:2. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Es decir, esas personas religiosas en el tiempo de Jesús enseñaban la ley y enseñaban las cosas correctas. Pero el Señor Jesús, mire lo que dice: por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y ¿qué? Y hacen otra. Y ahí es donde la torta no está volteada. Porque sí, hablas muy bonito, dices cosas de la Biblia, dices las cosas correctas, pero en el momento de actuar haces otra cosa. Y dice la palabra en Tito capítulo 1 versículo 16. La palabra declara: mucha gente dicen conocer a Dios, pero ¿qué? Pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos, son rebeldes, son incapaces de ninguna obra buena. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos gente así? Que hablan bonito,
que dicen que hablan de la Biblia, pero sus hechos son terribles. Todo lo que estamos viendo, mi amado, es el problema de los fariseos, el problema de los religiosos. Si hay alguien que le hace daño a la iglesia, es este tipo de gente, las tortas no volteadas. Porque por causa de este tipo de gente es que la gente ya no quiere saber nada de Dios. Porque sí, se viste muy bonito, pero por dentro, qué cosa tan terrible. Porque sí, en la iglesia se ven, son muy lindos, pero pastor, usted los viera en la casa, usted los viera en el trabajo. Porque dicen las cosas correctas, pero vaya, mire lo que hacen, ¿verdad? Entonces, mi amado, todo esto nos habla de que falta algo. Sí, hay un lado bueno, pero cuando lo volteas, está cruda la torta. Y dice el Señor, mi pueblo parece una torta no volteada. Otro punto, cuando somos tortas no volteadas, escuche esta que es importantísima. Cuando tienes un celo excesivo por ciertas cosas, pero un descuido total en otras cosas. Ojo, cuando tengo celo por unas cosas, pero tengo un descuido en otras. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 23, 24. El Señor Jesús le dijo a los religiosos: ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más que importante. Ellos se fijan en los detalles, pero no cumplen lo importante. Y dice el Señor: ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Cómo es? Sacan el mosquito, pero se tragan él. Es decir, están pendientes de los detalles más pequeños, pero a los grandes no les ponen realmente atención. Muy preocupados por cosas doctrinales, pero descuidados totalmente en los aspectos prácticos de la vida cristiana. Mire, en estos días escuchaba yo de un pastor, no voy a decir su nombre porque no me corresponde a mí juzgar esos asuntos, pero ese pastor hace parte de uno de los movimientos que le llaman los reformados, la sana doctrina, supuestamente, según ellos. Y ellos se preocupan que porque la mujer no debe predicar, que porque hoy en día ya no hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que porque no se debe danzar en la iglesia, que porque ya no existen los dones, y se preocupan por la doctrina tanto, y son supuestamente los grandes defensores de la sana doctrina. Llevaba 5 años predicando en adulterio, él con 70 años, con una muchacha de menos de 25, 26 años. Entonces uno preocupado por aspectos doctrinales y peleando por eso, pero viviendo una vida de adulterio por 5 años. ¿Cómo ven la situación? ¿Qué es eso? Una torta no volteada. Gente preocupada que porque el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, que no, que el Padre, Hijo y Espíritu, y se pelea por eso.
pero muéstreme usted cómo es como esposo, muéstreme su vida, muéstreme sus hechos, muéstreme sus frutos. Entonces es gente que está, como dice la palabra allí, colando el mosquito, preocupados por los mosquitos y tragándose en los camellos, preocupados por pequeñeces. Conozco gente que publica cosas ahí que hay que hablar en hebreo, que no se puede decir Jesús, que hay que decir Yeshua HaMashiach, y pegados de doctrina, y les va a ver usted su vida una porquería. En vez de estar peleando por eso, vaya, arregle su vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, ojo, porque eso es una torta no volteada. Preocupados por detalles, pero no haciendo caso a lo importante. Mire lo que dice el Señor en Mateo 23:23. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. O sea, ustedes diezman, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, que la torta quede bien por los dos lados. O sea, sí, diezme, pero también ocúpese del amor, de la misericordia. Mire cómo lo dice la otra versión, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, que la torta esté bien por los dos, que no sea una torta no volteada. Y por último, muestra la Biblia que somos tortas no volteadas cuando entregamos ciertas áreas de nuestra vida al Señor, pero otras áreas no se las rendimos. ¿Listo? Ojo. Entonces le entrego esta área al Señor, pero esta otra no. Y por aquí entonces se ve bien la torta, pero por aquí en otra área estoy crudo. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Entonces le obedezco a Dios en unas cosas, pero en otras no. Creo en las promesas del Señor. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Pero no le creen a los mandamientos del Señor. Le creo a las promesas, pero no le creo a las demandas. Es una torta no volteada. Acepto ciertas cosas de la Biblia, pero otras no. Ay, a mí no me parece esto. Yo no estoy de acuerdo con esto de la Biblia. Esto sí y esto no. Diga conmigo, torta no volteada, ¿verdad? Ay, sí, yo le creo al Señor en el área espiritual, pero no le entrego mi área sexual. Entonces estoy crudo por este lado, porque hay que entregarle al Señor cada área de mi vida. Yo le creo al Señor, pero no el área de mis finanzas no la he rendido al Señor. Entonces son partes que están crudas en nuestras vidas, y donde el Señor dice:
mi pueblo parece una torta mal horneada. Hay áreas que sí y hay otras áreas crudas. Y dice la palabra del Señor en Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles. ¿En qué dice ahí? Diga conmigo, fieles en todo. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea fiel en todo. Fiel en mi servicio, fiel en mi área sexual, fiel en mi área financiera, fiel en todas las áreas de mi vida. No simplemente dejar áreas crudas. Dice el Señor, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Diga conmigo, la doctrina hay que adornarla. ¿Y cómo se adorna la doctrina? Pues con el tipo de vida que tú tienes. Ahí es donde verdaderamente está la doctrina. La doctrina no es sacar un poco de versículos y esto sí y esto no. La doctrina es mostrar con tu ejemplo una vida transformada en Cristo Jesús. La doctrina es mostrar cómo tú haces negocios honestos. La doctrina es mostrar cómo tú tienes un buen matrimonio. La doctrina es mostrar cómo tú eres un buen padre, una buena madre. La doctrina es mostrar cómo tú eres un empleado que respeta a sus patrones, a sus jefes. La doctrina es adornarla con nuestro tipo de vida y que no seamos tortas no volteadas. Es por eso que nosotros tenemos que revisar nuestra vida a la luz de lo que dice la Escritura y mirar si estamos bien asaditos o si somos tortas no volteadas o estamos crudos. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos crudos? Mire lo que dice 2 Corintios 13, versículo 5. Examínense ustedes ¿qué? Mismos. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No nos conocemos nosotros mismos? Que Jesucristo está en nosotros. ¿Cuántos creen que Jesucristo está en nosotros? A menos de que estéis reprobados. ¿Cuál es el desafío de esta noche? Que cada uno de nosotros miremos en qué áreas de mi vida no estoy dejando que el fuego de Dios obre en mi vida, que la palabra de Dios obre. De pronto hay áreas que están ya quemadas, pero el Señor dice, hay que voltear. De pronto una cosa por fuera, otra cosa por dentro. El Señor dice, no estás bien. Una cosa aquí, otra cosa allá. Dios dice, no estás bien. De frente hablas unas cosas, de espaldas otras. Dices cosas bonitas, pero tus hechos no respaldan lo que dices. O simplemente eres celoso con unas cosas, pero descuidado en otras. El Señor dice, ojo con esas cosas. El Señor dice en esta noche, está rindiéndome estas áreas, pero hay otras áreas que no me ha rendido. Yo quiero que me rindas tu matrimonio. Yo quiero que me rindas tu vida sexual. Yo quiero que me rindas tu tiempo. Yo quiero que me rindas tu servicio. Yo quiero que rindas cada área de tu vida. El Señor quiere que nosotros podamos decirle en esta noche, Señor, voltéame. ¿Cuántos quieren que el Señor nos voltee?
O sea, donde estoy mal, Señor, que me pegue el fuego ahí. Cuando necesitamos el fuego del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y debemos decirle: Señor, obra en mi vida, obra en mi vida. No quiero ser una torta no volteada. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y vamos a orar al Señor en esta noche específicamente por estas áreas de nuestra vida? Digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos hablas hoy. El Señor dice: mi pueblo fue torta no volteada. Mi pueblo parece un pan mal horneado. Por un lado está bien, pero por otro lado está crudo. Démosle gracias al Señor por esas áreas que están bien. Levantemos las manos al Señor y digámosle: Señor, si estoy bien por fuera, gracias. Si en la iglesia puedo ser de bendición y ser un servidor y dar testimonio, gracias. Si digo las cosas correctas, Señor, y conozco la Biblia y hablo las cosas correctas, gracias, porque esas cosas están bien. Si soy celoso de algunas cosas de la Biblia y de la doctrina, gracias, porque me parece perfecto que te esfuerces en la doctrina y que seas celoso. Eso está bien. Y si hay áreas que le has entregado al Señor y que has visto un cambio, dile: Señor, gracias. Pero digámosle hoy: Señor, necesitamos que nos voltees por el otro lado. Señor, queremos entregarte esas áreas donde nosotros no podemos engañarnos. Hay áreas de nuestra vida que están crudas y que quizás nosotros nos hemos conformado y pensamos: no pasa nada. Y el Señor está diciendo: ojo, porque sí hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el Señor le habla a las iglesias y les dice: tengo esto que me gusta de ti. Y le empieza a decir las cosas que él ve buenas. Pero después dice: pero hay estas cosas que no me gustan y quiero que las corrijas. Por ejemplo, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: me gusta que trabajas, que tienes paciencia, que te esfuerzas, que tienes discernimiento, pero has dejado tu primer amor. Estás crudo en tu amor por mí. Haz algo al respecto. Digámosle al Señor en esta hora: Padre, mira esos pedazos crudos de mi vida, donde me he descuidado, Señor. Entrégale tu área sexual. Dile: Señor, ayúdame. Si estás en fornicación, en adulterio, estás en pecado sexual, en perversión, en pornografía, dile al Señor: yo quiero entregarte estas áreas crudas de mi vida. Si no le has entregado tu parte financiera, entrégale al Señor esa parte. Dile: Señor, yo quiero serte fiel con mis finanzas, con mis diezmos, mis ofrendas, porque el Señor Jesús mismo lo dice: deben hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Dile: Señor, ayúdame en estas áreas flacas, porque quizás ha venido el devorador a tu vida porque falta que trabajes esas áreas crudas. O quizás en tu servicio
En tu vida familiar quizás tenga áreas crudas. Dile: Señor, examíname, y todas esas áreas que no te he rendido, mi temperamento, mi carácter, o quizás tengas un vicio que no has podido dejar, el alcohol, el cigarrillo, entrégale al Señor y dile: Padre, yo quiero rendirte esta área de mi vida. Yo te digo hoy, mi amado, no te quedes como una torta no volteada. Ríndele al Señor esa área. ¿Y qué tal si le dices: Señor, gracias porque soy celoso de la doctrina, pero perdóname por quizás cosas muy importantes que estoy descuidando, como el amor? Sí, sé mucha doctrina, pero me falta amor, me falta misericordia, me falta la gracia, el favor de Dios, el amor por la gente, la justicia de Dios. Digámosle: Señor, ayúdame a cuidar esas áreas importantes en el nombre de Jesús. Y dile: Padre, Señor, pongo delante de ti no solamente mis dichos, sino mis acciones. Quiero entregarte mis acciones para que el fuego me pegue por ahí, en mis hechos, no solo palabras. Y dile: Señor, ayúdame para no ser una persona en la iglesia y otra en la calle. Dile: Señor, yo quiero ser igual, quiero ser una torta volteada, que el fuego de Dios me ha pegado por todo lado, que la gracia de Dios ha tocado cada lado de mi vida. Y digámosle: Señor, clamamos no solamente por lo de afuera. Señor, yo quiero que tú trabajes en mi interior. Entrégale tu interior. Dile: Señor, la gente puede ver mi apariencia, pero solo tú conoces mi corazón. Yo te pido que trabajes en mi vida. Yo no quiero ser un pan mal horneado por pedazos. Dile: Señor, yo te entrego toda mi vida. Señor, te entregamos todas nuestras vidas delante de ti, y que no seamos tortas no volteadas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios les bendiga. Un beso. Dios les guarde.